Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 3178-2025. En este sentido, procederemos a la lectura del acto. Buenos días. Buenos días. El lunes 7 de abril de 2025, audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contratación del Estado, presidida por el señor vocal Juan Carlos Portes Taje, integrada por señores vocales Ani Isabel Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Medellín. Expediente número 3178-2025 TCE, recurso de apelación interpuesto por la empresa Geomedic Perú EIRD en el marco de la adjudicación simplificada homologación número 67-2024, efectuada por el Seguro Social de Salud, para la contratación y suministro de bienes, contratación y suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud, de salud por un periodo de 12 meses. Material médico, 8 ítems, ítem 2 e ítem número 3. En la presente audiencia se encuentra en representación del proveedor impugnante Geomedic Perú EIRD para hacer uso de informe legal, el abogado Rodrigo Juan José Linares Almonte, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 91273, y la abogada Lisette Jacqueline Cuenca Ruiz, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 98551. Y para hacer informe hecho, los señores Carlos Roberto Fusi Bravo, identificado con DNI número 73144526, y Axel Enrique Sánchez Tazaico, identificado con DNI número 72665678. En representación de la entidad Seguro Social de Salud, hará el uso de la palabra para hacer informe hecho el señor Pedro Ronald de la Cruz Aquije, identificado con DNI número 4202-4084. Nota, se deja constancia que el tercero administrado no se prende esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificado el 1 de abril de 2025, mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contratación del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contratación del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por locales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contratación del Estado. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a los representantes del impugnante, empresa Geomedic Perú EIRL, a quienes le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que lleven a cabo sus respectivos informes sobre el recurso de apelación. Tiene el uso de la palabra señores Linares, Cuenca, Cusi y Sánchez. Buenos días. Si me pudieran permitir compartir pantalla, por favor, para presentar las diapositivas. Sí puede hacerlo. Encienda su cámara, por favor. Toda la pantalla. Sí, estoy... Toda la pantalla. No me permite. El error de compartir la pantalla, el problema persiste. No comprendo. No me está permitiendo compartir la pantalla. Me parece que... Secretaría, si tenemos las diapositivas, apoyar al impugnante con la presentación. ¿Qué pasó? Entendido, señor presidente. La Secretaría del Tribunal le va a ayudar con la presentación. Tienen al frente la presentación, continúe con su exposición. Bien. Muy buenos días, señores del tribunal. En esta ocasión nos encontramos aquí para conocer el recurso de apelación bajo el expediente 03178-2025 presentado por la empresa Geomedic. Siguiente PPT, por favor. Bien, como pretensiones de nuestro recurso impugnatorio, hemos planteado que se declare no admitida la oferta presentada por IQ Medic SAC, se revoque el otorgamiento de la Buena Pro y respecto a los ítems número 2 y 3 del proceso de selección. En consecuencia, se otorga la Buena Pro a favor de la empresa Geomedic Perú EIRL en lo que respecta a los ítems 2 y 3. Siguiente PPT, por favor.
Bueno, cedo el uso de la palabra al señor Axel para que pueda continuar con la explicación. Sí, muchas gracias, señorita Lisset. Señores del tribunal, para exponer del extraído de la ficha homologada en las bases integradas respecto al apartado 14 de las especificaciones técnicas que se requirieron para la presentación de ofertas, tenemos que nos precisan que el material de uso, el material de la aguja introductora es acero inoxidable. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación, por favor, la siguiente diapositiva, podemos encontrar que en las características que presenta IQ-MEDIC demuestran específicamente un material siliconizado que se refiere al material de la aguja, ¿ok? En base a esto encontramos una disconcordancia muy evidente en lo que es lo que solicita la ficha homologada y lo que presenta esta empresa, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ok, para poder entender este tema podemos enfocarnos en que el Tribunal de Contrataciones del Estado ya se ha manifestado sobre esta situación en específico. Tal como lo pueden apreciar en su pantalla, podemos observar que se ha ofertado uno de los puntos controvertidos en este recurso de apelación que recae en la resolución 2109 del 2025, nos encontramos esta misma palabra, ¿no? Que en lo que refiere al material de la aguja se encuentra el término de siliconizada. En ese contexto, en la siguiente diapositiva, por favor, en este contexto podemos encontrar la jurisprudencia que nos otorga el Tribunal de Contrataciones, en la que, en base a lo expuesto, decide revocar la buena pro que se otorgó a favor del adjudicatario y declara fundada en ese extremo el recurso de apelación. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con las observaciones, tenemos que del extraído de la ficha homologada, una vez más en el apartado 4.1 respecto a las especificaciones técnicas, nos solicitan el material para el tubo del catéter como el material de poliuretano o politetrafluoroetileno. Sin embargo, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar esta condición. La siguiente diapositiva, por favor. Encontramos esta situación bastante curiosa, ¿no? Se refieren a que el tubo de catéter elaborado en tetrafluoroetileno con línea radiopaca y cono de polímero. Ciertamente encontramos algunas diferencias, ¿no? En lo que es el material que solicita la ficha homologada y lo que demuestra la empresa de IQ-MEDIC al presentar su oferta. La siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, en el extraído de la ficha homologada en las bases integradas tenemos el apartado primero que se refiere a la esterilidad del producto. Haciendo un análisis del certificado de análisis, la siguiente diapositiva, por favor. Haciendo un análisis del certificado de análisis que presentó IQ-MEDIC, nos encontramos que utilizan como materia de análisis el reglamento de la USPNF 2024. ¿Ok? Teniendo eso en mente, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que nos preguntamos, ¿qué es lo que está autorizado por la DIGEMIT? La DIGEMIT ha autorizado el uso del reglamento USPNF 2023, no el USPNF 2024, así como en dichos reglamentos también se encuentra acreditado el material de poliuretano, no el politetrafluoroetileno, en el producto que presentó IQ-MEDIC. Sin embargo, al presentar su certificado de análisis, nos damos con discordancias totalmente llamativas, ¿no? Que recaen, por supuesto, en una incongruencia que requiere la inadmisibilidad de su oferta presentada. La siguiente diapositiva, por favor. Luego nos vamos al tema del rotulado. ¿Qué podemos presenciar en el rotulado? Nos encontramos ante una misma imagen del rotulado en base inmediato, en lo que podemos visualizar que, como pueden ver en su imagen, la primera imagen es el rotulado completo, a la sección izquierda nos indica 18G por 1 1/4, y a la derecha, en el mismo rotulado, 20G por 1 1/4. Nos encontramos evidentemente ante una incongruencia en el mismo rotulado, no es una imagen diferente, es lo que está presentado por IQ-MEDIC en su oferta. La siguiente diapositiva, por favor. Luego, nos encontramos ante su manual de instrucciones para uso del producto ofertado respecto al ítem 2. Ante ello hay que analizar lo que indica el artículo 140 del Decreto Supremo 016 del 2011,
que nos ofrece 18 características, 18 parámetros que tiene que seguir un manual de instrucciones. Ello no se puede resumir a un manual que nos dice seleccione, desinfecte, verifique y sostenga. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En base a ello, surge la duda. ¿Cómo es posible que un manual de instrucciones esté autorizado teniendo estas falencias? Entonces, hacemos la investigación correspondiente y nos preguntamos, ¿en realidad este manual de instrucciones está aprobado por el registro sanitario? Señores del tribunal, como pueden ver, el manual de instrucciones que está autorizado en el registro sanitario es el que podemos ver a la izquierda de su pantalla. Sin embargo, lo presentado en la oferta es lo que está a la derecha. Nos encontramos ante una discordancia evidente. Estamos hablando de haber presentado unos documentos que no son acordes a lo que está autorizado por su registro sanitario. En caso exista la cuestión, pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el número de expedientes en el que se encuentra su registro sanitario. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Por lo tanto, es que solicitamos a su tribunal que declare como no admitida la oferta de IQ Médica, que revoque el otorgamiento de la buena pro y, por supuesto, esto en lo que respecta al ítem 2 y 3. Luego, que se otorgue la buena pro a favor de Geomedic Perú e IRL en lo que respecta a los ítems 2 y 3. Eso sería todo por la parte del impugnante. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la entidad Seguro Social de Salud, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que desarrolle su informe respectivo. Tiene el uso de la palabra señor Pedro de la Cruz Aquile. Bueno, buenos días a los miembros de la sala y a todos los presentes. Voy a realizar el sustento con respecto al informe técnico del recurso de apelación para los ítems número 2 y 3 del presente procedimiento. Para ir al análisis de los puntos controvertidos, en el primer punto se está cuestionando con respecto a las especificaciones técnicas del material del tubo de la aguja, como pudimos ver en la cuestión anterior. En este caso, el material del tubo de la aguja que requiere la ficha técnica de homologación es acero inoxidable. Por lo cual, en la verificación del certificado de análisis presentado por la empresa IQ Medic, se tiene que el material que sustentan para su dispositivo médico, para el catéter, con respecto al ítem número 2 y 3, en el certificado de análisis se indica como material de acero inoxidable de grado médico, por el cual esta descripción del material de la aguja introductora es la que cumple con las especificaciones técnicas. Con respecto a la observación que hace el impugnante con respecto a las características generales de la aguja introductora, en ella se tiene que la ficha de homologación solicita como características de ello para la punta de la aguja introductora que ésta sea afilada, biselada o tribiselada y con un acabado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Entonces, con respecto a la observación que hace el impugnante, indica de que dentro de las características generales descritas en el certificado de análisis de la aguja introductora, indica que la aguja es biselada, recta y con bisel largo y siliconizado. En este punto, como se ha dicho anteriormente también, el proceso de siliconizado constituye un proceso adicional, sobre el cual la ficha de homologación no hace ninguna referencia. Es un proceso adicional al cual se somete al dispositivo médico, pero que no tiene, como bien vimos en una resolución que habían presentado anteriormente, no tiene que ver con el material constitutivo de la aguja introductora. En este caso, lo que la ficha de homologación requiere como material de la aguja introductora es acero inoxidable, y en este caso cumple el certificado de análisis con describir el acero inoxidable de grado médico. Con respecto a las características generales, ya no, como decíamos, la ficha no hace ninguna mención a un proceso de siliconizado adicional, por lo cual en ese punto no encontramos ninguna incongruencia con respecto a lo que solicita la ficha de homologación. Con respecto al punto número 2, en el cual el impugnante cuestiona en la presentación del certificado de análisis de la empresa Importaciones Quirós Médica Anónima o IQ-Medic, para el tubo del catéter, el material del tubo del catéter descrito, la ficha de homologación solicita que sea de poliuretano o politetrafluoretileno.
Para este caso, nuevamente, en la verificación que se realiza para el certificado de análisis, se tiene de que el material escrito para este es un tubo de catéter elaborado en politetrafluoretileno con línea radiopaca y cono de polímero. Entonces, en la revisión del documento técnico, el certificado de análisis para el adjudicatario, se tiene que este cumple con el material requerido al ser de politetrafluoretileno. Con respecto a la observación del impugnante de que esto no sería concordante con lo autorizado en el registro sanitario, bueno, nosotros hemos hecho, el comité especial realiza la verificación con respecto a la información contenida en la oferta técnica, en la cual es congruente, por lo cual no podemos pronunciarnos con respecto a una incongruencia en este punto, ¿no? Porque no, en la información que consta en la oferta se hace mención a este tipo de material. Con respecto al punto 3, en el cual se hace una objeción con respecto a la norma de esterilización, la ficha de homologación solicita de que este dispositivo médico, el catéter endovenoso periférico número 20 por 1 1/4 y el ítem número 3, catéter endovenoso periférico número 22 por 1 pulgada, para los dos solicita que sea estéril, que este dispositivo médico sea estéril, cumpliendo una norma de USP o una norma técnica de referencia autorizada en su registro sanitario. Al respecto, se hace la verificación en el certificado de análisis de los dispositivos médicos, en la cual acredita la esterilidad de estos mismos, con respecto a la norma, tomando como norma de referencia a la USP 2024, que es la norma que estaría vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico, que es septiembre del 2024. En este caso, nuevamente, se tiene de que el dispositivo médico ha sido analizado bajo la norma USP 2024, que es la vigente de su fecha de fabricación. Por lo cual tampoco el comité de selección no encuentra ninguna incongruencia con respecto a esta información. Y como se solicitan las bases, esta información presentada por el ofertante, por el adjudicatario, debe estar en concordancia con lo autorizado en su registro sanitario, ¿no? Como siguiente punto, con respecto al manual de instrucciones de uso, el impugnante realiza una observación con respecto a que este manual no estaría autorizado, no estaría elaborado con respecto a la norma sanitaria respectiva. Pero lo que el comité de selección evalúa en estas instrucciones para uso que están contenidas en el rotulado del producto. Entonces, para el rotulado del producto, el fabricante puede consignar información con respecto a las instrucciones especiales para operación o uso de acuerdo al artículo 138 del Decreto Supremo número 16/2011 y modificatorias en las cuales se da la opción a que el fabricante de los dispositivos médicos presente instrucciones especiales para operación y uso dentro del rotulado del producto. En este caso tampoco el comité de selección no encuentra ninguna observación o ninguna objeción o incongruencia con respecto a la oferta del adjudicatario. Bueno, y como último punto, también el impugnante ha realizado la observación con respecto al rotulado del producto, el cual contendría información incongruente con respecto al calibre o las medidas del dispositivo médico. Y en este caso, en el rotulado del producto se verifica de que presenta dos medidas, con calibre número 18 por 1 1/4 y con calibre número 20 por 1 1/4. En este caso, ambas medidas están contenidas en el mismo rotulado, lo cual, no vendría a ser congruente, vendría a ser una incongruencia en el rotulado del producto, porque, solo debería tener autorizado una sola medida, de acuerdo a su presentación. En este caso, esos son los puntos que se ha realizado en representación de la entidad y culminamos con eso la presentación. Muchas gracias a usted. Muy bien. Asimismo, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tienen tiempo de 3 minutos para ello. Así es, señores del tribunal. Como primer punto, mencionar, ¿no?, que la entidad en este caso no está lo suficientemente acreditada para poder realizar interpretaciones de lo que es tanto la ficha homologada como lo que escape de su poder, ¿no?, que sería el registro sanitario, las autorizaciones por DGMIT y demás. Luego mencionar que
hemos presentado un escrito en el que se evidencia la falta de formalidad en la oposición y el apersonamiento que presentó la empresa IQMedic, que ya es de su conocimiento, en el que incluso hemos presentado un peritaje en el que se demuestra que no cumple con las formalidades para poder acreditar su documento. ¿Sí? Aunado a ello, mencionar, ¿no?, que como lo dice la entidad, en realidad no es una opción que se le da al postor el presentar el manual de instrucciones y el rotulado, ¿no? Es parte de la ficha homologada y la ficha homologada lo presenta como tal. No es una opción que se les da, están obligados según la ficha homologada. Asimismo, discutir el tema de la concordancia con el registro sanitario, que, como le digo, escapa de la capacidad de la entidad en este caso para poder hacer análisis de ello. Tenemos una idea equivocada en lo que es el tema de la siliconización, que tal como se mostró en las diapositivas previas, es un caso que ya ha sido resuelto, es un punto que ya ha sido resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado en lo que respecta a la elaboración de la aguja, que al encontrarse el material siliconizado hay una alteración en lo que es el propio material. Asimismo que estamos hablando de como lo dice la entidad, es un proceso adicional. Sin embargo, se tiene la idea equivocada de que la ficha homologada no puede ser, el producto ofertado no puede ser inferior cuando es para ambos lados, ¿no? Tanto no puede ser inferior como no puede tener características agregadas a lo que solicita la ficha homologada. Eso sería todo por la réplica, miembros al tribunal. Muchas gracias. De igual manera, consulto a la entidad si va a ejercer su derecho a réplica o considera hacer alguna precisión. De ser así, tienen tiempo de 3 minutos para ello. No, no, señor presidente, no vamos a hacer ninguna. Muchas gracias. Habiendo culminado con la exposición de las partes, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ana Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas para formular, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buen día, señor presidente. Sí, una consulta para la entidad, representante de la entidad. Adelante, doctor. Quería que me confirme si además de esta característica de la siliconización, se ha incorporado otras características, ¿no?, respecto de la ficha homologada. Bueno, como vuelvo a mencionar, dentro de las características que el incumbente menciona puntualmente es el tema del material de la aguja, ¿no? En este caso, el material de la aguja introductora está en el certificado de análisis descrito como acero inoxidable de grado médico. Luego, adicionalmente, las características menciona características generales donde hace una descripción del bisel de la aguja, para el cual menciona la característica de siliconizado, siliconización, ¿no? Siliconizado es. Entonces, sobre eso, la ficha homologada no tiene ninguna referencia. Entonces, el proceso de siliconización podría ser un proceso adicional que tiene el bisel, una parte de la aguja introductora, pero que no tiene que ver directamente con el material de la aguja. Eso es lo que nosotros queremos dejar puntualmente. Ya, y además de esa característica, ¿ustedes han incorporado otras? No, ninguna otra. Ya, no tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, por mi parte yo no voy a formular consultas, así que con ello vamos a dar por culminada esta audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenos días con todos. Gracias.